vamos a complementar lo que ya vimos en las clases anteriores. ¿Ok? Vamos a suponer ahora que deseamos calcular el potencial eléctrico en un punto que se encuentra aquí arriba. Vamos a llamar esta distancia A y esta es una barra. Vean que este ejemplo de barra es muy interesante porque la barra que ustedes están viendo allí de longitud L va a ser el equivalente a lo que son los alambres en campo magnético, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de la barra es un elemento en una dimensión en donde tienes carga eléctrica que puede estar distribuida o no distribuida uniformemente, ¿sí? En el caso de un alambre transporta corriente eléctrica. Entonces, uno podría establecer una analogía en un problema. O sea, analogía en el sentido de lo que vas a obtener. En el caso que estamos viendo aquí puntualmente, lo que puedes calcular es fuerza eléctrica si colocas una carga en el punto P. Campo eléctrico en el punto P, producto de la barra, y potencial eléctrico de la barra sobre el punto P. ¿Okay? Si yo quisiera calcular un campo magnético, tiene que ser necesariamente un alambre. Y en ese alambre debe transportar corriente eléctrica, ¿sí? Por eso es que uno lo asocia más con movimiento de carga. Ah, ok, un alambre, eso es lo que se utilizan en las instalaciones eléctricas. Si tú suministras una diferencia de potencial, entonces se genera un movimiento de electrones y ese movimiento de electrones significa entonces una intensidad de corriente. Bueno, entonces lo que estamos interesados es calcular el potencial eléctrico en el punto P producto de esa barra. Observen que la ecuación, repito, ecuación y no fórmula, fórmulas en química, la ecuación que vamos a utilizar es esta. ¿Ok? Esa ecuación que está allí va a depender exactamente de la geometría del sistema. Como estoy hablando de una barra y se entiende que una barra tiene la misma característica que un anillo, porque si tú agarras un anillo o una cadena que la formaste en forma de un círculo y la abres, esto sería, vamos a poner aquí A y B. Si abres esa cadena tienes una línea, pues. Entonces el anillo, ojo, el anillo es equivalente a tener un alambre, pues. Un disco no se comporta igual, ojo, un disco se comportaría como una hoja de papel, en forma de círculo, pues. Bueno, en este caso, bueno, una hoja de papel, sí, una hoja de papel, sí, sí. Porque para hablar ya de una hoja de papel, más bien debería decir de una, de un cilindro, ¿ok? Fíjense, en este caso, yo debo tener presente que eh, la forma de escribir la ecuación es esta. Ahora, esa diferencial de carga que ustedes tienen allí, como estoy hablando de una barra, entonces debería ser lambda de L. Ahora bien, ese de L yo debería etiquetarlo a partir de un sistema de coordenadas. Aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje X. ¿Ok? Como la barra puede tomar cualquier valor,
comprendido entre 0 y L, entiéndanse 0 de este lado y L de este lado, y se entiende además que el punto P está ubicado en la mitad de la barra. Claro, en este caso está ubicado en la mitad de la barra. Yo podría tenerlo o aquí o acá. ¿Ok? Esos son dos problemas que les puedo mandar para que lo resuelvan. ¿Qué pasaría si el punto P está en los extremos de la barra? Es un problema muy interesante que no aparece en los libros. Pero con este problema entendido, o mejor dicho, aprendido, se puede modelar, pues. Porque la idea es que uno aprenda a partir de lo que se vio en clase. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo podría llamarlo lambda de X. Ahora, si ese punto P está elevado a una altura A, pero se ubica en la mitad de la barra, entonces yo debería pensar lo siguiente. Ah, bueno, la barra está aquí, el punto P está acá. Yo voy a tomar un diferencial de carga de este lado y también de este lado. Entonces, la distancia que va desde el diferencial de carga hacia el eje donde se ubica la carga, el punto P, yo lo voy a llamar con la variable X. Y observen que del otro lado también debería estar la misma distancia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando que sea de manera simétrica. De todas maneras, para el caso del potencial solamente me interesa un lado. ¿Por qué? Porque como no estoy trabajando con vectores, entonces allí la proyección no me interesa. ¿Ok? La proyección. Y se van a dar cuenta porque no me interesa la proyección. Entonces, en este caso, observen que esta distancia es R, ¿cierto? Vean que R es igual a ¿quién? Sería X al cuadrado, porque estoy calculando la hipotenusa, más la altura, que vendría siendo A. Entonces, esta R en realidad es X al cuadrado más A al cuadrado, todo eso dentro de una raíz. Como ya tengo el diferencial de carga en función en función de X y R en función de X, debo calcular, ¿verdad? Fíjense que este integral que yo tengo acá de X cuadrado más A cuadrado. Mi pregunta es, jóvenes, ¿qué método proponen ustedes para resolver ese integral que está ahí? ¿Qué método proponen? ¿Qué método proponen? Hay varios métodos para resolver ese integral, pero hay uno que es más fácil que los demás, ¿cierto? ¿Cuál propondrían allí? Colocar en raíz, en fracción. ¿Cuál podría? Vamos a ver ahí, eso es interesante. Yo voy a colocar el resultado. Yo lo que voy a hacer es calcularlo una vez. Ese es el único método que tienen ustedes para resolver ese integral. Ese es el de la raíz como función. Vamos a ver si es posible trabajarlo allí. Pregunto, ¿ese es el único método que conocemos para resolver ese integral?
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? Sustitución. Ok, sustitución me están diciendo ustedes. Fíjense un detalle acá. Eh, yo les voy a decir algo. X cuadrado. Ajá. Les voy a colocar acá la idea. Denme un chance porque quiero. Ya la resolví, pero déjenme anotar el resultado. Porque eso lo voy a colocar allí. Y ya van a ver exactamente cuál es el detalle de hacerlo como ustedes lo están proponiendo. Porque esto es parte de la enseñanza de nosotros como... Ajá, fíjense. Ya vamos, ya voy con ustedes. X más A más cuadrado más X. Fíjense, muchachos. Ninguno me dijo, fíjense, si ustedes lo hacen por sustitución, hay un problema evidente. Ya le voy a decir cuál es el problema evidente que hay allí cuando ustedes usan sustitución. Ya les voy a comentar. Estoy con la raíz, ya. Lo que pasa es que estoy sacando la cuenta en un programa porque no la tengo a la mano aquí. Ajá. Uno entre A. Ok, fíjense. Ahora sí. Ya calculé ahí la integral. Ajá, fíjense ahora. Si ustedes trabajan con sustitución, hay un problema. Ok, yo puedo trabajar sustitución aquí. U. Entonces yo podría escribir esto que está aquí abajo como una raíz. Ok, eso está muy bien. Pero hay un problema. Si tú calculas la derivada de U, no la tienes arriba. ¿Por qué no la tienes arriba? Porque la derivada de U debería ser 2x de x. Y resulta que el x no está acá. O sea, delante del diferencial de x no tienes la x. Por tanto, lo que está aquí usando este cambio de variable no está representado arriba. Entonces, lo que implica sustitución y la raíz no está bien. No se puede trabajar allí. ¿Ok? ¿Se puede trabajar con fracciones simples? Tampoco se puede trabajar con fracciones simples. Porque para fracciones simples es necesario de que esa raíz no esté presente. Tiene que ser, por ejemplo, si hubiese sido x cuadrado más a cuadrado elevado a la 2, es posible que se pueda trabajar con fracciones simples, pero puede ser complicado. ¿Ok? El método que viene a la mano para resolver ese problema que ustedes tienen allí es sustitución, pero del tipo trigonométrica. No sé si Raymond quiso decir sustitución en el sentido sustitución normal como esta o sustitución trigonométrica. Si dijiste sustitución simplemente pensando en esta, está malo. No es así, pues. Y si es sustitución pensando en trigonométrica, tenías que haber comentado sustitución trigonométrica. Porque
sustitución trigonométrica, cambio universal son sustituciones. Y sustitución normal de esa de cambio de variable también es otra sustitución. Entonces, los métodos de integración que vienen después de la directa, el trabajar directo, son cambios de variable y por tanto significa que cada uno son sustitución. ¿Ok? Entonces, el detalle es que si trabajo con la primera sustitución no me sirve. No me sirve. Hacer U de U no sirve. Integración por parte tampoco me sirve. Porque si yo llamo esto U, cuando derivo, incremento el grado del exponente y eso nunca me va a permitir encontrar un valor finito. Entonces aquí lo más recomendable es trabajar con sustitución trigonométrica. ¿Ok? Yo voy a proponer allí el cambio, no voy a hacer esa parte del cambio, simplemente yo lo que voy a verificar es el resultado. ¿Ok? Ese cambio es el siguiente. U sería, bueno, en ese caso no sería U, sería X, ¿verdad? X es igual a por la tangente. ¿Ok? Entonces, tangente vendría siendo X entre A. Observen que si yo derivo en ambos lados, te va a quedar lo siguiente. La derivada de la tangente es secante cuadrado y la derivada de X es de X entre A. ¿Ok? Entonces, el diferencial de X que deberías colocar en esa integral es esta. A secante cuadrado, diferencial de teta. ¿Por qué? Porque la integral que ustedes tienen allí es de esta forma. A cuadrado más X cuadrado. Y cuando tiene esta forma, se sugiere es el cambio que está arriba. ¿Ok? Si nosotros usamos este cambio en la integral que les mostré anteriormente, el resultado que les debería dar es el siguiente. ¿Ok? Debería darnos K lambda. Creo que no había colocado lambda en la ecuación, en la integral anterior, ¿verdad? Y la integral de lo que, sustituyendo todo esto que está acá, debería darnos K lambda logaritmo neperiano de X más A cuadrado más X cuadrado dividido entre A. ¿Ok? Claro, esto hay que evaluarlo, evidentemente, porque recordemos que la integración que yo hice debe ir desde 0 hasta ¿dónde? Hasta L. ¿Por qué? Porque estás trabajando con todos los valores comprendidos entre 0 y L. Entonces recordemos que los límites de integración en este caso son de 0 a L. Entonces esta integral tiene esa característica. ¿Por qué? Porque cuando integras y va de 0 a L, con esta expresión que tienes aquí, te está dando el resultado correspondiente. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando X igual a 0, te queda el logaritmo neperiano de 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto valdría 0, esto valdría 0, te queda la raíz cuadrada de A al cuadrado, entonces este cuadrado se va con la raíz y te queda A entre A. Entonces el logaritmo de 1 es 0. Por tanto, a mí me interesa es el logaritmo que tienes aquí, ¿verdad? Cuando X es igual a L. ¿Ok?
Entonces aquí lo que nos quedaría es K lambda logaritmo neperiano de quién, de L más A al cuadrado más L al cuadrado, todo eso dividido entre A. ¿Ok? Y esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, esto que ustedes tienen aquí corresponde, por tanto, al potencial eléctrico que genera la barra sobre el punto P. ¿Tiene las unidades de potencial eléctrico? Sí. ¿Por qué? Porque si bien aquí tienen distancia y lo dividen entre distancias, el logaritmo de un número te va a dar un resultado, un número, ¿ok? Esta parte de aquí no tiene unidades. Lo que está dentro del valor absoluto del logaritmo no tiene unidades. Ahora, K por lambda debería tener entonces unidades de voltio, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que K tiene unidades de Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y lambda es carga entre distancia. Entonces aquí tienes Newton por metro sobre coulomb. Y como habíamos dicho en la clase anterior, Newton por metro es energía. Las unidades de energía son iguales a las unidades del trabajo. Entonces, trabajo sobre carga es voltio. ¿Ok? Entonces, esta expresión que ustedes tienen acá tiene en primer lugar, en cuanto a unidades, las mismas de potencial eléctrico o diferencia de potencial, es decir, voltios. Segundo, el logaritmo neperiano evaluado en x igual a 0 te está dando logaritmo neperiano de 1 y el logaritmo neperiano de 1 vale 0. Por tanto, en este caso, es uno de los casos muy interesantes, el límite inferior no te interesa. Claro, no siempre va a ser así, ¿ok? Y listo, ¿ok? Si yo quisiera calcular el campo eléctrico a partir de esa ecuación, yo debo tener presente que allí lo único que me va a cambiar en cuanto a magnitud es la X, no la A. ¿Por qué la X? Por la que la X es la longitud de la barra. Y si ustedes van a calcular el campo eléctrico, de un punto que está acá, teniendo presente que esto aquí tiene un diferencial de carga y aquí se genera un campo eléctrico, ¿ok? Entonces lo que tendrían que hacer en tal caso es derivar esta ecuación que está acá. Derivar con respecto a X, ¿cierto? Como se había planteado en un problema anterior. Esto se los voy a dejar de tarea para que lo hagan. Calcular el potencial eléctrico, el campo eléctrico a partir del potencial de un problema como este. Si quieren, tomen una foto o agarren una hoja y escríbanlo, porque quiero que calculen este potencial, el campo eléctrico a partir de este potencial. ¿Okay? Eso es una derivada sencilla, pues. En este caso, el que va a variar es X, es la L, no la A es fija porque la A es la altura medida a partir de la mitad de la barra. ¿Okay? Entonces, calculen el campo eléctrico a partir de esta ecuación que está acá. Eso es siempre una derivada, pues. Entonces, copien esta parte y hagan eso de tarea, pues. Porque la idea es que vayan trabajando mientras se pueda, ¿sí? Pero voy a borrar el pizarrón porque tengo que comenzar a otra cosa. Fíjense, lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente
resolver problemas con ciertas características del problema. Ahora, hay un problema que voy a hacer aquí. Vamos a hacer primero este problema. Que va a ser muy interesante porque me va a permitir trabajar con algunos aspectos interesantes. Fíjense, imagínense que yo tengo acá, bueno, antes de hacer este vamos a hacer este que está aquí porque también vale la pena discutirlo, ¿ok? Vamos a hacer un problema que nunca lo hemos hecho. Los libros probablemente no lo discutan mucho. Figueroa plantea uno, pero no lo resuelve. Y es este. Vamos a trabajar un problema en donde la densidad, en donde la densidad de la barra sea no uniforme. Densidad no uniforme. Fíjense que no hemos hecho ningún problema de ese y sería interesante ver qué opinan respecto a la forma del cálculo, porque, ok, sí, bueno, estoy viendo que la carga es constante, eh, la densidad es constante. Ajá, pero ¿qué pasa cuando tienes un problema con densidad variable? Entonces, ese tipo de problema es muy interesante. Y me piden que calcule el potencial eléctrico en ese punto. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, BP es igual a la integral del diferencial de potencial. Ahora, quiero que vean un detalle aquí. El diferencial de carga puede estar ubicado en cualquier lado. Por ejemplo, aquí. Esta distancia yo la llamo X. Dense cuenta que este problema se parece al que hicimos la otra vez, ¿cierto? Claro, aquella vez era sencillo porque lambda era constante. Aquí no. Lambda no es constante. Lambda es no uniforme. Ese diferencial de carga tiene asociado un diferencial de longitud. Esta barra mide L y vamos a tomar como el origen el extremo izquierdo. Es decir, esto es X igual a 0. Dense cuenta que acá K saldría constante. Aquí me quedaría lambda de X, diferencial de X, entre la distancia. Pero fíjense que esta distancia que ustedes tienen acá sería, yo voy a colocarlo así, R sería igual a ¿quién? X más una altura, pero como no hay altura, entonces esto es 0. Por tanto, este 2 se va con este 2 y te queda que R es igual a X más A. Entonces aquí abajo quedaría X más A, ¿verdad? Vamos a colocar la densidad de lambda X, de la siguiente forma. Fíjense, sería lambda sub 0 como un valor constante multiplicado por ¿quién? Por X entre L. ¿Sí?
Observen que aquí, cuando X igual a 0, entonces no tienes lambda. A medida que X varía entre 0 y L, vas a tener un valor máximo en el extremo derecho. ¿Por qué? Porque en el extremo derecho X igual a L. Y L entre L sería 1. Entonces lambda sub 0 por 1 es lambda sub 0. Aquí tendríamos entonces el valor máximo y en X igual a 0 tendríamos el valor mínimo. ¿Dónde tendríamos el valor medio? Bueno, en la mitad de la barra. ¿Por qué? Porque si aquí va L medio, entonces L se va con L y me queda 1 entre 2. Entonces sería lambda sub 0 entre 2. Imagínenselo de la siguiente forma. En el extremo izquierdo no tengo carga. En la mitad de la barra tengo la mitad de la carga. Y en el extremo derecho tengo toda la barra distribuida. Toda la carga, pues. ¿Ok? Entonces, si eso es así, nos queda lo siguiente. Lambda sub 0. Bueno, ahí saldría K lambda sub 0. También saldría 1 entre L. Aquí esto sería desde 0 hasta L, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con toda la barra. La integral sería desde 0 hasta L. Y lambda X, ya vimos que era lambda sub 0 por X entre L. Pero esta X no sale. Entonces aquí te quedaría X de X entre X más A. ¿Sí? Este problema se ve muy interesante y quiero que se den cuenta por qué. Tienen X de X sobre X más A. En el poco tiempo que me queda, esta parte la vamos a plantear en la otra sesión. Les pregunto, ¿ustedes tienen a la mano algún método factible para resolver esa integral? ¿Qué método creen ustedes que sería sería ideal para trabajar ese problema que está allí? ¿Tienen a la mano algún método que diga, mira, vale, yo creo que este método me sirve para trabajar con esto? ¿No tiene ningún método a la mente? Bueno, les voy a dar 10 minutos, que es tiempo que resta, para que el programa me cambie el formato y me dan la respuesta, ¿ok? Entonces, fracción simple. Ok, ya vamos a discutir lo de la fracción simple en la siguiente sesión, ¿ok? Entonces nos vemos en 10 minutos para continuar la clase. Así les doy